¿Alguna vez has visto una mujer tratada como una plaga, solo porque no pudo ser madre? Así que prepara tu corazón, porque la historia de Maite no es solo de dolor, es del renacimiento de alguien que fue desechado como trapo y regresó como raíz en el pueblo de Tierra Roja. El amanecer trajo consigo el peso del polvo y los juicios. La tierra seca crujió bajo los pies de Amar, que caminaba en silencio por los callejones de la comunidad, donde el barro de las casas parecía más firme que su vida. Las mujeres susurraban en los rincones y los hombres apartaban la mirada. Allí, todos ya lo sabían. Ann-Mait era la mujer que no era lo suficientemente buena. Han, su vientre estaba maldito, dijeron. Y para su suegra, doña Adela, esa fue la peor afrenta posible. Mujer que no sirve ni para criar gallinas, gritó una vez, escupiendo al suelo como punto final, en el porche de la sencilla casa donde vivía con su esposo. El silencio se mezclaba con el olor a gachas agrias. Doña Adela aguzaba la lengua y la mirada, mientras hablaba de su nuera como si fuera una plaga. Llamar, como siempre. Simplemente escuchó, bajando la cabeza como quien aprende a no existir en esa tarde bochornosa. Julian, su esposo, regresó de la granja. Tenía las manos callosas, la cara sudorosa y el alma distante. Se sentó en el marco de la puerta y se limpió los dedos con un paño sucio. No dijo ni una palabra, solo miró a su madre y asintió. Está todo arreglado, confirmó la suegra con frialdad. Don Esteban la recogerá mañana por la mañana. Pagará con 2 sacos de harina, uno de maíz y unos retales de tela. Es mejor que dejar a esta mujer estéril pudriéndose aquí como un fantasma. Maite lo oía todo tras la puerta de la cocina. El corazón le dio un vuelco. No hubo gritos en su interior, solo un silencio que dolió más que una bofetada. Se sentó en el suelo de tierra y permaneció allí hasta que la comida se enfrió en esa noche. La casa olía abandonada. La cena se sirvió en silencio. Julián no intercambió ni una palabra con ella, ni la miró a los ojos. Era como si Maite ya estuviera muerta, o peor aún, invisible. Y así había sido, desde su segundo aborto. Horas después, mientras la luna llena se ocultaba tras las nubes, Maite oyó pasos firmes acercándose a la estera donde dormía. Era doña Adela. Los ojos de la anciana brillaban con veneno en la oscuridad. Mañana te ibas. Why, da, gracias. Podría haberte tirado al bosque como a un perro viejo, pero al menos te irás con la ropa puesta. Maite no respondió. Se quedó mirando al techo, y algo en su interior se quebró. Fue como si, en ese instante, su alma hubiera renunciado a encajar en ese espacio, incluso antes de que el sol saliera por el horizonte. Una carreta de bueyes crujió en la puerta de adobe. El hombre que salió era delgado, con los ojos hundidos y secos como espinas. No dijo buenos días, ni siquiera miró a Maite a los ojos. Simplemente la agarró del brazo y le dijo, date prisa, no tengo todo el día a Maite. Se fue con un paño atado al hombro, el mismo sobre el que su suegra le había echado la ropa. Julián no apareció ni siquiera para despedirse, ni siquiera para fingir, y así, como si fuera una carga inútil, fue llevada lejos, sin nombre, sin despedida, sin destino. Durante el viaje, el sol amaneció ardiente e implacable. El polvo rojo se mezclaba con el sudor de su rostro. Le ardían los ojos, pero Maite no lloró. Ya no había lágrimas, solo cansancio y vacío. Pasaron horas antes de que la carreta se detuviera en un tramo desierto del camino. Arbol Sick, tierra agrietada y un viento que parecía burlarse de ella. Cambio de plains, dijo el hombre. Don Esteban encontró una mujer más joven. Y no voy a volver contigo. Estás solo sin comprender. Maite salió tambaleándose. El suelo parecía girar bajo sus pies descalzos. Cuando se giró para preguntar algo, el coche ya había desaparecido en la distancia, dejando solo polvo y abandono en medio de la nada, sin comida, sin agua, sin esperanza. Se sentó en una roca y se quitó los zapatos. Tenía los pies en carne viva, llenos de ampollas. La ropa que llevaba ya estaba rasgada por el viento. El cielo, demasiado azul, parecía burlarse de ella. Y por un instante, deseó que la tierra se abriera y se la tragara entera. Pero fue otro sonido el que la despertó de su letargo. Pasos lentos, pero firmes. Salían de detrás de los árboles. Maite abrió los ojos y vio a un hombre de pie, pocos metros de distancia. Su piel estaba bronceada por el sol. Tenía el rostro cerrado, pero sus ojos parecían ver a través de ella. ¿Estás perdido?, preguntó con voz profunda. Maite intentó responder, pero solo pudo negar con la cabeza. El hombre se acercó, observó sus pies heridos, su rostro quemado por el sol,
la tela rasgada en su regazo. Respiró hondo y dijo: me llamo Nahuel, vivo más arriba, en la colina. Tengo 2 hijos pequeños y una habitación vacía desde que falleció su madre Maite. Levantó la cara con dificultad. No tengo nada. Susurró a Nahuel, la miró con calma. A veces, no tener nada es todo lo que necesitamos para empezar de nuevo. Anne extendió la mano. Maite dudó un instante. Luego la tomó por primera vez en mucho tiempo. Alguien la tocó, sin piedad. El sendero era empinado. Cada paso hacía que Maite sintiera como si no solo cargara con su cuerpo, sino con años de dolor acumulado. El sol le quemaba la nuca, el viento le llenaba los ojos de polvo, y las ramas secas le arañaban la piel. Ya, sensible, pero ella seguía adelante, un paso tras otro, apoyándose en la mano firme de aquel hombre, que hablaba poco, pero nunca la soltaba. Nahul miró atrás. Simplemente se aferró fuerte, como quien sabe exactamente a dónde va, como quien ya ha aprendido que el silencio también puede ser compañía. En el sendero serpenteaba entre rocas y arbustos, hasta revelar una sencilla casa de madera, rodeada de tierra compactada, y 2 papayos. En el patio trasero, una cerca improvisada. Intentaba mantener a las gallinas revoltosas dentro de su territorio. Un pollito flacucho ladró, pero pronto se cayó al reconocer el aroma de su hogar. Ya estemos aquí, dijo Nahuel en voz baja antes de que Maite pudiera decir nada. 2 niños salieron corriendo por la puerta. Eran gemelos, de unos 6 años, en cabello oscuro, ojos alerta, piel dorada por el sol. Se detuvieron al ver a la mujer sucia y herida junto a su padre. Uno de ellos corrió y se escondió detrás de la puerta. El otro se quedó quieto, mirando a Maite con curiosidad. ¿Ella está enferma?, preguntó la más valiente. Nahuel se inclinó y respondió: no, Anne está cansada. Necesita un lugar donde descansar. A Maite no sabía cómo reaccionar. Nadie había dicho nunca algo tan hermoso de ella. Que descanse, mi corazón. Parecía imposible. Los niños la miraron fijamente un momento más. Luego corrieron adentro, como si hubieran aceptado su presencia, sin necesidad de comprenderla. Casa por dentro estaba limpia pero sencilla. Una habitación con suelo de madera, una mesa con 4 sillas, una estufa de leña, una hamaca en la esquina y 2 colchones dispuestos en el suelo del dormitorio. A un lado, una cortina improvisada ocultaba lo que parecía ser un antiguo cuarto de costura. A Nahuel señaló la palangana en la esquina. Puedes lavarte ahí. El agua todavía está tibia del baño de los niños. Maite simplemente asintió. Se lavó los pies lentamente, sintiendo el agua quemar sus heridas abiertas. El polvo le corría por las piernas como sangre seca. Al sumergir las manos, casi lloró. No era dolor, era alivio. Anne se puso algo de ropa que Nahuel había dejado en una silla, una falda suelta y una blusa de algodón desgastada, pero limpia. Al salir, el olor a comida ya llenaba la casa, a maíz asado, frijoles y harina. Se sentaron a la mesa en silencio. Los niños comían, riendo, contando historias de cabras y hormigas gigantes. Maite tomó pequeñas porciones con torpeza, intentando no llamar la atención. Pero Nahuel se dio cuenta. Aquí todos comen lo mismo, dijo. No hay necesidad de esconderse. A Maite dejó escapar un breve suspiro. Por primera vez en años, sintió que no necesitaba disculparse por existir en esa noche. Ella durmió en la hamaca. Los gemelos durmieron acurrucados en el colchón. Y Nahuel, como siempre, se sentó en el porche, contemplando las estrellas en el silencio. Maite despertó sobresaltada de madrugada, sudando frío. En una pesadilla. Las palabras de doña Adela aún resonaban en su mente. Vientre seco, inuchu. Se llevó la mano al estómago. Un vacío, pero esta vez no dolía tanto. Por la rendija de la ventana, vio a Nahuel encendiendo un cigarrillo de paja. Parecía estar conversando con las estrellas, o con el recuerdo de la mujer fallecida. Al día siguiente, Maite se despertó con el olor a pan de maíz horneándose. Los niños ya estaban en el patio, intentando meter un pollo en una caja de cartón, gritando como animales salvajes. Anne, ya está listo el café, dijo Nahuel, limpiándose las manos con un paño. Maite se sentó, aceptó la taza, y por primera vez desde que salió de casa, sonrió levemente. Gracias, dijo ella casi en un susurro. No hace falta que me agradezcas, respondió solo. Quédate hasta que sepas a dónde quieres ir. Y ella se quedó. A los días siguientes fueron una mezcla de rarezas y pequeños milagros. Maite empezó a cuidar el jardín, plantó cilantro, desherbó los bancales de ñame y empezó a coser la ropa vieja de los niños. Aprendió de nuevo a oler la tierra
sin asociarla con el dolor. Descubrió que la gallina más testaruda respondía a princesa, y que los niños se llamaban entre sí Anjagolian. Por la noche, contaba historias que su abuela le había contado de pequeña, y los niños se dormían riendo, pidiendo más. Poco a poco, las pesadillas se calmaron. El dolor de estómago se convirtió en un recuerdo a Anne, y su corazón empezó a descansar Anne. Pero como todo en la vida, demasiada paz también incomoda al destino. Y al 12º día, cuando Maite ya sentía que quizá ese era realmente su lugar, un golpe a la puerta lo cambió todo. Anne era una mujer, vestida demasiado delgada para el calor. Su rostro estaba maquillado, su mirada era altiva, su voz era venenosa. Buenas, soy la hermana de la exesposa de Nahuel, y vengo a reclamar lo que le corresponde. Por derecho Maite se quedó congelada. Nahuel Gardo. Silencio. La mujer miró a Maite de arriba abajo y le dijo: ¿Y este? ¿Ya lo cambiaste por este trapo? El pasado de Nahuel por fin tocó a la puerta. Y Maite comprendió que quizá la paz que había empezado a sentir sería más corta de lo que imaginaba. La presencia de aquella mujer cambió el aire de la casa. La risa de los gemelos, antes suelta y ligera, se apagó. Se escondieron tras la puerta, observando todo con ojos asustados. Maite se quedó de pie, indecisa entre volver a su habitación o enfrentarse a esa mirada venenosa. Pero Nahuel simplemente encendió un cigarrillo de paja, dio una calada lenta y dijo: ¿Qué quieres, Lucrecia? La mujer levantó la barbilla. Vine a buscar lo que le pertenece a mi hermana. Esta casa, los niños, todo lo que le pertenece. Tu hermana murió, respondió, impasible. Y esto no es la herencia de un granjero. Es sudor, es tierra. Es una vida que construí con mis manos. En Lucrecia entró sin invitación. Sus zapatos de tacón se hundieron en la tierra del porche. Te dio 2 hijos, y te escondes aquí como un animal salvaje, mientras sus padres te mandan un mensaje diciendo que tienes que entregarlos. Hay una orden, hay papeleo, hay un juez. Nahuel no respondió de inmediato, solo miró adentro, donde los pequeños estaban acurrucados. Luego miró a Lucrecia a los ojos. No son un paquete para entregar, son mi alma. Y esta casa es lo que conocen como hogar. Lucrecia se cruzó de brazos y miró a Maite. ¿Y esa? ¿Ya la pusiste a dormir en la hamaca de tu difunta esposa? ¿También va a criar a los hijos de tu esposa? ¿En eso te has convertido, Nahuel? ¿En un hombre que intercambia recuerdos por cualquier mujer manchada por el camino? Las palabras calaron hondo no solo en Nahuel, sino también en Maite. Por un instante sintió regresar el viejo dolor, la sensación de ser utilizada, de no pertenecer a ningún sitio. Pero esta vez algo en su interior reaccionó. En ella dio un paso adelante. No soy el sustituto de nadie. No vine a ocupar el lugar de un muerto. Solo intento vivir, como todos los demás. A Lucrecia la miró de arriba abajo y soltó una breve carcajada. ¿Vivir? ¿Con qué derecho? Maite sostuvo su mirada, incluso con el pecho temblando, con el derecho de quien ya murió por dentro, y vuelve a respirar en silencio. El viento soplaba, levantando polvo. Las gallinas picoteaban, ajenas a la atención. Los chicos observaban, inmóviles. Nahuel apagó con fuerza el cigarrillo contra el marco de la puerta. Basta, Lucrecia. Si quieres pelear, vas a pelear con la ley. Pero aquí no mandas. Esta casa es mía. Mis hijos se quedan conmigo, Anne. Y tú, vete, antes de que me arrepienta de la calma que aún me queda. Anne. Lucrecia abrió mucho los ojos, dio un paso atrás, y finalmente escupió al suelo. No se quedará así. Volveré con un funcionario, con papeleo, con el diablo si es necesario. Y cuando vuelvan no quiero ver a esta mujer aquí, porque me lo llevaré todo. Incluso a los hijos de mi hermana. Anne se giró enojado, casi tropezando con la raíz de un árbol de papaya, y se fue como había llegado, dejando un rastro de veneno y tensión. Maite no pudo respirar bien durante unos minutos. Le temblaban las manos. Quería correr, desaparecer, desvanecerse. Pero entonces sintió 2 bracitos que la rodeaban las piernas. Anjago e Ian. No te vayas. Muchacha, dijo una. ¿Sabes hacer pan de maíz igual que papá? Dijo el otro. Nahuel no dijo nada, solo la miró como si dijera: es tu decisión. Y Maite, por primera vez desde que huyó, se dio cuenta de que tal vez ya estaba echando raíces. Esa noche, mientras los chicos dormían, Nahuel se sentó junto a la hamaca de Maite y, con una voz más baja que el viento, dijo: tuve una esposa. Se llamaba Aurora, la mujer más hermosa y testaruda que he conocido. Murió al dar a luz a los niños. Su familia nunca me lo perdonó,
Ciaran Q a la Maite, que debería haberla llevado al hospital de la ciudad. Pero ella quería que se quedara en casa como su madre, como su abuela. Era la tradición. Anne hizo una pausa, tomó un trozo de paja y comenzó a trenzarlo lentamente. Después de su muerte, intenté criar a los niños sola, y lo logré, pero esta gente nunca lo olvidó. Quisieron llevarse a los gemelos a la capital. Dicen que no puedo pagarlo aunque merecen más, pero no entienden que todo lo que tengo es esto. Anne Maite escuchó en silencio. Sentí un dolor profundo en el corazón, por lo que oí, por su dolor, por el dolor que aún la atormentaba. «Why, poor, ¿qué me trajiste?», preguntó en voz baja. «Podría causar problemas». Nahuel sonrió por la comisura de la boca, «porque vi tus ojos, y quien tenga ojos así, ya ha conocido el infierno. Y quien sobreviva al infierno, no hay problema». An milagro Maite contuvo las lágrimas. Esa noche no tuvo pesadillas, pero en los días siguientes, la tensión volvió a crecer. Con cada ruido en la carretera, cada coche lejano, todos se giraban, esperando lo peor, Anne, y lo peor. Llegó rápido Anne. En la mañana del 8º día después de la visita de Lucrecia, llegó un alguacil con una citación. Trajo el papel, Anne trajo el sello, trajo la advertencia: en 3 días se celebrará una audiencia en la ciudad. Se discutirá la custodia de los niños. Nahuel palideció. En Maite sintió que se le revolvía el estómago, pero fue Yago quien con voz firme dijo: «No vamos». Y Anne añadió: «Esta es nuestra casa en ese momento». Maite comprendió que ya no estaba de paso en la lucha. Ahora también era suya. En los días previos a la audiencia, la casa de Nahuel se convirtió en un remanso de silencio y vigilancia. A nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que estaban a punto de perderlo todo. A Maite pasaba las noches despierta, mirando el techo de paja, intentando comprender cómo la vida la arrojaba una y otra vez a los mismos abismos. Luchó por construir un hogar y al instante siguiente vio todo amenazado, como si algo en el mundo le dijera que no merecía paz en la víspera del juicio. Mientras se peinaba frente al espejo roto, notó algo curioso. La luz de la lámpara le iluminaba la nuca de forma diferente, y por un instante vio una línea, una fina cicatriz, como si fuera una marca antigua. Ella se dio la vuelta, estiró el cuello, usó un pequeño espejo de mano y se quedó congelada. Allí, justo debajo de la oreja, había una marca, un símbolo ovalado con líneas entrelazadas, algo así como una flor o una pluma. No recuerdo eso, murmuró Nahuel. Apareció en la puerta, con una taza de café en las manos. ¿Qué fue? Maite dudó, y luego lo demostró. Esto fue. Aquí. Se acercó más, frunció el ceño, y tocó suavemente con sus dedos esa pequeña cicatriz. Nunca vi nada igual. Pero esta marca se asemeja a un símbolo antiguo de los mapuches. De mi pueblo en Maite. Se giró sorprendida. Pueblos indígenas. Sí. Y esta marca. Hizo una pausa. La llevaba un linaje singular. Las mujeres que nacían con ella eran consideradas portadoras de sabiduría ancestral. Las llamaban las que hablan con el silencio. Nunca había oído hablar de eso, dijo confundida. Pocos escucharon. La mayoría fue silenciada. Muchos desaparecieron a manos de los colonizadores. Se decía que eran brujos. Otros fueron vendidos, expulsados. Pero algunos, los pocos sobrevivientes, portaron esta marca para proteger un linaje perdido. En el tiempo Maite se tocó la nuca. Todavía, incrédula. ¿Crees que yo? No. Pero quizá esa marca explique por qué nunca has pertenecido a ningún sitio. Hasta ahora, el silencio entre ellos era denso como la niebla, pero sus ojos lo decían todo. Al día siguiente, salieron temprano para el pueblo. Nahuel se puso su única camisa limpia. Maite se ató el pelo con una cinta azul descolorida. Los gemelos se quedaron con el vecino en la finca de al lado en la ciudad. Los devoró con bocinazos, edificios y miradas de desaprobación. Maite se sintió como un animal salvaje, fuera de lugar en la sala. El aire olía a tinta vieja y papel mohoso. La jueza, una mujer canosa de mirada cansada, lo observaba todo con ojos que lo habían visto todo. A su lado, Lucrecia lucía una sonrisa victoriosa, elegantemente vestida, con un abogado caro. Llevaba un maletín lleno de documentos a Nahuel. De pie, parecía pequeño ante el aparato judicial, pero no tembló. El proceso fue rápido. Argumentos técnicos, palabras difíciles, acusaciones de negligencia. Decían que Nahuel carecía de infraestructura, que la casa
Era demasiado humilde, que los niños crecerían mejor en un entorno urbano. Maite observaba todo desde lejos, apretando los puños hasta que el juez preguntó: ¿hay otras consideraciones? Nahuel sí levantó, a voz firme: Excelencia, solo tengo mis manos y mi corazón. Sé que parece poco comparado con todo este papeleo, pero crío a mis hijos con respeto, con verdad. Saben sembrar, conocen el valor de las palabras. Puede que no hablen inglés, pero conocen la época de la cosecha y el olor de la lluvia, ¿no? Y esta niña, señaló a Maite, llegó a nuestras vidas con heridas abiertas, pero fue al atender las heridas de mis hijos que comenzó a sanarlas. Suyas. Ella no es un sustituto. Ella está sanando en silencio. El juez miró a Maite. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decir? Maite se levantó lentamente. Le temblaban las piernas, pero no la voz. No tengo diploma, ni un nombre importante. Nací en un lugar que ya no existe en el mapa. Mis padres me vendieron a los 14 años. Hombres que decían amarme me han tratado como basura. He ido sin saber a dónde ir, pero por primera vez he encontrado un lugar donde no me tiemblan los pies, donde 2 niños me llaman jovencita y me abrazan como si fuera su hogar. No sé lies, pero sé de dolor. Why so cute? Nadie puede juzgar la paz que alguien ha encontrado solo porque no vino envuelta en oro. En Lucrecia resopló. Esto es chantaje emocional. Maite no respondió, simplemente se soltó el pelo, se dio la espalda y señaló la marca en la nuca. ¿Reconoces esto? El juez frunció el ceño. El abogado se levantó, alarmado. Lucrecia abrió mucho los ojos. Eso es imposible. Marca corre por la sangre de mi abuela, dijo la jueza con la voz quebrada. ¿Eres descendiente de las mujeres silenciosas? Maite no sabía qué decir, pero en ese momento todo cambió. Se levantó la vista. Necesitaban revisar documentos, investigar el origen de la marca y consultar registros olvidados, pero una cosa era cierta. Nadie en esa corte esperaba que aquella mujer cargara con algo que ni siquiera los libros se atrevían a registrar. En la antigua verdad estaba viva y grabada en su piel. Y ahora, toda la ciudad tendría que escuchar la historia que había sido silenciada durante siglos. Los días posteriores a la audiencia transcurrieron entre asombro, silencio y discreta actividad. El pequeño pueblo, acostumbrado al tedio de las repeticiones, ahora bullía de rumores. ¿Escuchaste lo que pasó en el tribunal? Tikin Q. La niña tiene sangre sagrada. Dijeron que lleva una marca ancestral. La historia de la marca en la nuca de Maite cruzó esquinas, subió caminos de tierra, pasó por mercados y llegó a escuelas, donde los maestros mayores empezaron a recordar entre suspiros y lágrimas historias que contaban sus abuelos, pero que ellos mismos creían que eran solo leyendas en las mujeres del silencio. Un nombre susurrado, como una brisa entre hojas secas, eran sanadoras, madres, parteras, sacerdotisas sin altares, mujeres que hablaban poco pero lo veían todo. Decían que podían percibir el alma de las personas con solo tocarlas, que podían oír el susurro de las plantas, que sabían cuando alguien mentía, no por los ojos, sino por su vibración. Y ahora, aquí estaba un sobreviviente, o, mejor dicho, un descendiente directo, perdido en el tiempo, borrado de la historia, pero vivo, con una herida abierta y un propósito aún latente. En la casa de Nahuel, el ambiente era de suspenso. Los gemelos dibujaron en el suelo con carbón. Maite cosió a la luz de la tarde. Nahuel limpió su asada, pero nadie habló. Todos sintieron hasta que llamaron a la puerta nera. El juez en solón, sin toga, sin formalidad. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja Maite. Asintió la mujer. Se acercó a la silla de paja y se sentó lentamente. Tenía los ojos rojos, como si llevara una tormenta dentro. No he dormido desde ese día, confesó. Creía haberlo visto todo en esta ciudad. Gente mala, gente corrupta, gente desesperada. Pero nunca pensé que un día me encontraría con algo que mi abuela me contó de niña. Se quitó una cadena del cuello. En ella, un antiguo colgante de madera tallada. El mismo símbolo en la nuca de Maitán. Dijo que cuando el mundo se hiciera pedazos, una mujer renacería de las cenizas, y su voz silenciada rompería las cadenas. Me reí, por supuesto. Los niños no entienden las profecías. Miró a Maite a los ojos. Pero tú no eres solo una chica herida. Eres el legado viviente de todo lo que intentaron enterrar. En silencio Maite no supo qué responder. La justicia humana puede ser defectuosa, continuó el juez, pero la justicia de esta tierra nunca se equivoca. Y te trajo aquí por una razón. Los documentos han sido analizados. Nada te impide ser el tutor de los niños
Y lo que es más, un historiador de Santiago me llamó. Cuando supo de la marca, fue a los archivos secretos de la provincia y encontró registros. Su verdadero nombre es Mayra, hija de Imara, nacida en un pueblo destruido por un misterioso incendio hace 25 años. Maite se tapó la boca con la mano. El nombre resonó en su mente como en un sueño antiguo. Mira, el juez asintió. Te secuestraron unos traficantes de niños. Te vendieron como esclava. A tu abuela, Imara, la quemaron viva por intentar detenerlos. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero ella dejó algo para ti. Abrió su bolso y sacó un pergamino viejo. La letra era temblorosa, pero firme. Era una carta. Maite leyó en silencio. Las lágrimas caían una a una. Nieta mía, andao el mundo será cruel contigo, pero serás más fuerte que el mundo. Intentarán quebrarte, silenciarte, venderte, extinguirte, pero no lo lograrán, porque llevas dentro el fuego de quienes te precedieron. Y donde haya una mujer herida, tú sanarás. Donde haya un niño solo, serás refugio. Donde haya injusticia, serás el llanto. Incluso en silencio, al terminar de leer, Maite se desplomó. Nahuel la abrazó. Los chicos se reunieron a su alrededor, sin comprender del todo, pero sabiendo que algo importante estaba sucediendo. Y en medio de ese abrazo grupal, el juez susurró: ya no son solo una familia, son la continuación de una historia que intentaron silenciar durante siglos. La semana siguiente, el caso fue desestimado. Nahuel conservó la custodia de los niños. Maite fue registrada oficialmente como tutora legal. Pero más que eso, fue reconocida como heredera de un linaje que ni siquiera los libros se atrevían a contar. A la ciudad cambió. La gente empezó a visitar a Maite, en busca de consejos, remedios naturales y palabras de sabiduría. Ella con humildad dijo que no sabía mucho, pero sabía escuchar. Y quizás eso era lo que el mundo más necesitaba. Y por primera vez, Maite, o mejor dicho, Mera, ya no tenía miedo de su propio nombre. Ella era hija de una historia enterrada. Y ahora, era la guardiana de la verdad viva. A medida que la ciudad empezaba a respirar aires nuevos, no todos acogieron los cambios con el mismo entusiasmo. La justicia había hablado. El pueblo la había aceptado, pero para Lucrecia fue una afrenta personal. Ella no aceptó que la desenmascararan en público a sus ojos. Ese bastardo sin nombre le había arrebatado todo a su respeto, sus nietos, el control de la narrativa. Pero había algo que nadie sabía, algo que había mantenido oculto durante más de 20 años. Un secreto enterrado con mentiras, chantajes y mucha sangre. Una fría mañana, mientras todos dormían, Lucrecia subió a un autobús con destino a la capital. Fue directa al archivo civil, luego a su antigua parroquia, finalmente a la casa de un anciano de manos temblorosas y un pasado manchado, el mismo sacerdote que, décadas antes, había bautizado a un niño que nunca fue registrado. Debidamente, vine a recoger lo que me prometiste mantener en secreto, dijo. Eso ya es cosa del pasado, Lucrecia. Esa chica sufrió demasiado. Me da igual, quiero que todo vuelva a la normalidad. Quiero a los chicos conmigo. Yo los crié. Soy de su sangre. Esa chica, eso fue una compra, una transacción. El anciano vaciló, pero Lucrecia, con hoyos di pedre, golpeó la mesa con la mano. Si no hablas, lo haré yo. ¿Recuerdas los papeles del orfanato? ¿Recuerdas quién firmó como testigo de la adopción ilegal de la pequeña Mayra? Silencio. En el sacerdote tragó saliva con dificultad. 2 semanas después, la ciudad recibió la visita de 2 funcionarios federales. Llamaron a la puerta de Nahuel con una orden judicial en mano. Alegaron inconsistencias en el expediente de adopción de Maite, acusaron fraude documental, sospecha de secuestro e incluso posible falsedad documental. A Maite, conmocionada, sintió la misma sensación que cuando la vendieron por primera vez: impotencia. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Nahuel la apoyó firmemente. El juez, aunque sorprendido, le aseguró que el caso se revisaría con total transparencia. Y el historiador santiaguero, ahora su abogado voluntario, prometió buscar registros en otros países vecinos, donde las mujeres del clan Emara se habían refugiado tras los incendios en el miedo. Sin embargo, volvió a atormentarnos en la feria. Las sonrisas se desvanecieron al ver a Maite. Algunos evitaron el contacto. Las mismas personas que antes habían buscado consejo ahora susurraban: ¿mintió sobre todo? ¿Y si es una impostora? Tal vez la suegra tenía razón. En la soledad del balcón, Maite lloraba en silencio. ¿Por qué está pasando esto otra vez?, le susurró a Nahuel.
porque la verdad molesta a quienes viven una mentira, respondió, abrazándola. Pero incluso él presentía que algo más siniestro se acercaba. Lucrecia no solo era malvada, era inteligente, y ahora jugaba con armas sucias en burocracia, influencias, corrupción. Ha salido a la luz un documento, supuestamente firmado por Imarau, en el que renuncia a sus derechos sobre su nieta a cambio de protección de las autoridades. El documento no es auténtico, pero sí lleva un sello oficial. En la audiencia de urgencia, Lucrecia se presentó, de luto, con un velo negro y una mirada de fingido dolor. Todo lo que hice fue por amor. Esta chica es peligrosa. Creó una historia hermosa, pero vive engañando a los demás. Ni siquiera sabía quién era, y ahora quiere tomar lo que no es suyo. El juez era nuevo y no conocía el caso a fondo. Decidió suspender temporalmente la custodia de los niños por parte de Maite, hasta que se revisaran todos los documentos. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Ella llegó a casa. Sin los niños, lloraron, gritaron, suplicaron, pero nada ayudó. Lucrecia los tomó con una falsa sonrisa en su rostro. La abuela te cuidará ahora, dijo. Pero en cuanto cerró la puerta del coche, su tono cambió. Y te olvidarás de esa mujer. No es nadie. Esa noche, Maite no durmió. Caminaba en círculos por la casa, a la cuna improvisada. La ropa, a los juguetes. Todo estaba allí, pero estaba sin vida. Sintió que esta vez no se trataba solo de una disputa legal. Era una guerra espiritual. Estaba siendo puesta a prueba hasta lo más profundo de mi alma. Pero una cosa era diferente respecto al pasado. Ahora ella sabía quién era. Ella ya no era una víctima sin nombre. Era Mayra, la nieta de Imaran, guardiana de un legado. Ella pelearía no por venganza, sino por la verdad. A la mañana siguiente, encendió una vela frente a la carta de su abuela. Cerró los ojos y repitió las últimas palabras que había leído. Donde haya un niño solo, serás un refugio. Donde haya injusticia, serás el llanto. Entonces, con el corazón en llamas, cogió un bolígrafo y escribió una carta abierta a la ciudad que me vio callar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas rozaba los tejados del pueblo, apareció una carta clavada en la puerta del ayuntamiento, de la iglesia, del hospital, del mercado, e incluso de la escuela. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero la letra firme y elegante lo delataba. Era de Maite. No había firma al final, solo un símbolo antiguo, el diamante con 4 puntos, el escudo de armas del pueblo Aymara. La carta comenzaba con un silencio que gritaba: si no tuviera nombre, aún sentiría dolor si no tuviera familia, aún merecería amor si no hubiera pasado, todavía tendría derecho a un futuro pero tengo un nombre, tengo una familia, tengo sangre, y aún así me lo quitaron todo. 2 veces. El texto continuó revelándolo todo. Contó cómo la habían vendido, cómo había pasado hambre, cómo había sobrevivido a manos de hombres sin rostro ni alma, cómo había encontrado a Nahuel, como los niños, aún heridos, habían aprendido a sonreír de nuevo. En su regazo reveló las mentiras de Lucrecia, los documentos falsificados, el miedo impuesto por el poder, y terminó con una petición: no quiero compasión, no quiero caridad, quiero justicia, que cada niño de esta tierra crezca sabiendo que el amor no necesita estar relacionado con la sangre para ser verdadero. Yo soy Mayra, hija del bosque, nieta de Imaran, y estoy de pie, porque ya nadie me callará. La gente empezó a reunirse en las plazas. Los jóvenes leyeron la carta en voz alta a sus mayores. Los maestros imprimieron copias para sus alumnos. Las amas de casa la pegaron en sus ventanas en el hospital. Una enfermera retiró de la pared el viejo retrato de un político corrupto y colgó la carta en su lugar. Las palabras de Maite se convirtieron en una canción en los labios del pueblo. Tiene razón, gritó una mujer. Siempre supimos de los trapos sucios de Lucrecia, dijo un hombre mayor. Si cae, caerá con la mitad de este ayuntamiento, advirtió un comerciante, pero la gente ya no tenía miedo. ¿Ves? El coraje pudo más que el miedo. Lucrecia intentó defenderse. Contrató una emisora de radio para desprestigiar a Maite. Dijo que todo era inventado, que la carta era un engaño. Pero fue en vano. La ciudad estaba en trance. 3 jóvenes activistas de la región instalaron un escenario improvisado en la plaza principal. Allí, comenzaron a leer fragmentos de la carta, intercalados con relatos de otras mujeres que, en silencio, también habían sido víctimas de Lucrecia y sus aliados. Una niña de apenas 11 años se acercó al micrófono y dijo con voz temblorosa:
también. Me separaron de mi madre. Dijo que me iba a entregar a alguien con dinero, pero la tía Maite me ayudó a escapar en silencio. Luego, aplausos, luego, lágrimas. A última hora de la tarde, más de 1000 personas se congregaron frente al foro. La multitud, con velas en la mano, coreaban Maite, es amor, no es mentira. Los niños no se pueden comprar. Justicia, sí. El juez que le había dado la custodia a Lucrecia, lo observaba todo desde la ventana. Algo la carcomía en el corazón. La culpa en ella misma fue criada por una abuela estricta, y cuando era pequeña, a su madre le quitaron la custodia por razones triviales. Ese recuerdo volvió a ella con fuerza a la mañana siguiente. El juez ordenó la reapertura total del caso. Maite fue citada nuevamente a declarar, pero esta vez no estaba solo. Al entrar en la sala del tribunal, fue recibida con un silencio. Reverend. La multitud observaba por televisión desde la panadería, el salón de belleza y la escuela. Ella habló con firmeza. No gritó, no lloró, no dudó. Tan solo dije la verdad. Cuando terminó, se levantó, miró al juez y sonrió. El juez pidió 48 horas para deliberar, pero 12 fueron suficientes. A las 5 de la mañana del día siguiente, el alguacil llamó a la puerta de Lucrecia en ella, todavía con su bata. Apenas podía abrir los ojos. ¿Qué quieres? Aquí a esta hora, se quejó. Orden judicial. Los niños regresan hoy al cuidado de la señora Maite y hay una investigación criminal en curso. Necesito que nos acompañes. Ann. Lucrecia gritó. Ann lloró. Se tiró al suelo Ann, pero nadie se arrepintió. Ann. La gente observaba en silencio, no por falta de emoción, sino por respeto a la historia que finalmente se estaba reescribiendo. Cuando Maite encontró a los chicos de nuevo, ellos corrieron hacia ella como si el tiempo se hubiera detenido. Ann los abrazó con toda la fuerza del mundo. Te dije que volvería, susurró, y en ese momento, todos los presentes en la plaza dieron una ovación de pie, no porque sea la nieta de Imara, sí, no porque es, bueno, dueña de su propia historia. El polvo del escándalo se asentó, pero la semilla que Maite plantó en esa tierra nunca dejó de florecer. La ciudad, antes gris y silenciosa ante la injusticia, ahora resumaba color y coraje. Las paredes, antes pintadas de miedo, ahora lucían murales que representaban los rostros de mujeres, madres y niños indígenas fuertes, rostros como el de Maite, y en uno de ellos, en letras grandes, se leían: aquí renació Mayra, la nieta de Imaran, y con ella todos renacimos. Maite ya no se llamaba Maite. Un grupo de ancianos de la aldea de Harriet la visitó una mañana, trayéndole collares sagrados, hierbas aromáticas y una nueva identidad. Durante la ceremonia, el mayor de ellos la miró a los ojos y le dijo: no solo te rescataron, volviste, y cuando la sangre vuelve a la tierra, esta cambia de nombre a Ne. A partir de hoy, eres Mayra. Q significa la que se levanta después del fuego. Ann, ya no llevas los grilletes del pasado, sino la luz de los que sanan. Ella lloró, Ann y los niños. Ahora, Mayor Res, también Ann, porque sabían que madre no solo les había salvado la vida, ella había salvado el alma de un pueblo entero. Con el tiempo, Mera convirtió su dolor en una misión. Ann fundó un albergue para niños huérfanos y víctimas de trata. Allí, ningún niño recibió el nombre que había sufrido. Recibieron nuevos nombres, nuevos comienzos, y más que comida y refugio, recibieron escucha, respeto, historias, como la de Ella, en los pasillos del refugio. Un cartel de madera tallado a mano decía: no todo dolor es una herida, a veces es un portal. La antigua casa de Lucrecia se convirtió en un espacio cultural. La biblioteca ahora recibía a los niños todos los días para escuchar cuentos antiguos, leyendas apaches y relatos del bosque. En la jueza que reabrió el caso se jubiló. Al año siguiente, escribió un libro sobre justicia restaurativa, inspirado en Mera. El prefacio comenzaba a conocer a Mera. Me enseñó que la verdadera justicia no corrige el pasado, ella crea el futuro. Harriet, el apache silencioso que un día recibió a Maite en su cansado caballo, fue homenajeado en una ceremonia con antorchas alrededor de la hoguera. Se había marchado meses antes, en paz, dejando como última petición una carta sellada a Andail, que incluso cuando no te miraba a los ojos, la veían, y aún en silencio, dijen confían. Y eso vale más que el amor. Mera sostuvo la carta contra su pecho y lloró suavemente, pero esta vez fue un llanto leve de gratitud, en la última escena que la gente recuerda menos, y que incluso se convirtió en un cuadro pintado. En la plaza central,
Mayra camina con sus 2 hijos por el sendero del bosque. Uno de ellos lleva un cuaderno, el otro, una guitarra de madera de IP. Al fondo, el sol se pone tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y dorado, guay en el suelo. Detrás de ellos, no hay huellas. Hay raíces creciendo, porque Mayra, la mujer que fue vendida, olvidada, ahora era Ruth. Era vos, era un recuerdo. Y si un día pasas por esa ciudad y preguntas quién fue Maite, quizá no todo el mundo lo sepan, pero si preguntas por Mayra, la que se levantó después del incendio, todos, sin excepción, sonreirán y dirán, ella no era solo una mujer, ella fue todo un renacimiento. Y en ese momento tal vez lo entiendas, que algunas viejas historias nunca terminan, siguen vivos, en cada mujer que se niega a ser silenciada, en cada niño que se atreve a soñar, y en cada alma que elige empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, como lo hizo con el nuestro, compártela con alguien que necesita volver a creer en el amor, la fuerza y un nuevo comienzo.